La trama se desarrolla alrededor de Gabimaru el Vacío, uno de los ninjas más fuertes de los Iwakure, quien luego de ser traicionado por el jefe de su aldea, terminó en las manos de las autoridades competentes de la época. Con esta pequeña introducción, hoy les voy a resumir un anime llamado Hell Paradise. A estas alturas no planeo vivir una larga vida. Dado que el protagonista era uno de los criminales más peligrosos de la región, su único destino era morir. Sin embargo, a cada estrategia utilizada para matarlo no le surgía efecto. Incluso trataron de quemarlo vivo, pero lo único que consiguieron fue hacer desaparecer su ropa. Mientras todo esto sucedía, llamada Asaemon Sagiri, una mujer al servicio del shogunato, registraba detalladamente el caso del protagonista, por lo que al entrevistarlo, ella se entera que Gabimaru se había resignado en no vivir, ya que si no muere en ese lugar, los otros ninjas de su aldea lo perseguirán hasta aniquilarlo, debido a que al decidir desertar de su organización por hallarse cansado de continuar su matrimonio con la hija del jefe de la aldea, fue enviado a una misión como parte de su expiación, sin imaginarse que era una trampa en la cual cayó redondito y terminó capturado. Si bien el protagonista no tenía idea del por qué no moría, Sagiri le cuestiona que le parece que se estaba resistiendo inconscientemente a perecer, de modo que las siguientes formas de matarlo tampoco funcionaron, inclusive salió ileso de la pena de aceite hirviendo. El magistrado, harto de no poder acabar con Gabimaru, pone en marcha su última estrategia, obligándolo a él a arrodillarse frente a Sagiri, una maestra de espadas perteneciente a la famosa familia de verdugos llamada Asaemon. La chica prosigue con las órdenes que le asignó el shogun, y al tratar de decapitar al protagonista, él teme por su vida por primera vez y evita a toda costa que el filo de la espada toque su cuello. Sagiri le hace caer en cuenta a Gabimaru que la razón de resistirse a morir se debía porque amaba a su esposa y quería verla, de tal manera que su cuerpo aguantó toda clase de tortura. Acepta aquella afirmación, ya que lo único que quiso fue salirse de su clan para llevar una vida tranquila al lado de la mujer que le mostró la felicidad. En este momento, la chica saca un pergamino de parte del shogun, donde le promete perdonar sus crímenes y dejarlo vivir en paz, a cambio de que sea parte de la expedición a la Isla Inmortal, un sitio comparado al Nirvana. Y lo más importante, traer consigo el elixir de la vida. Pero hay un inconveniente, que la gente que pisó anteriormente ese reino regresó transformado en flor. El protagonista acepta la oferta y por el momento se libra de ser condenado a muerte. En tu corte hay duda y temor. Así los criminales mueren con dolor. Y otros bandidos violentos son reunidos frente a Nariyoshi Takugama, el 11º shogun, el cual da la orden a sus subordinados de explicar a los reos las reglas del viaje. Aunque al principio a los criminales les pareció una buena idea aventurarse para obtener su libertad, luego de mirar el estado floral de la única persona que regresó de la anterior expedición, muchos temieron por su vida y pretendían desobedecer la voluntad del shogun. No obstante, el bandido que decidió irse fue decapitado en un parpadear de ojos por uno de los verdugos de la familia llamada Semon, de modo que si un criminal escapa o actúa por su propia cuenta, será asesinado por el acompañante asignado, y como no hay suficiente espacio en el barco, tendrán que reducir el número de personas antes de embarcarse. Tras aquella noticia, los reos comienzan a luchar entre sí sin ser desatados, y aun cuando la masacre era sangrienta, Gabimaru no hizo nada, y se acercó a Shogun para decirle que no le pueden obligar a hacer ese acto. Sin embargo, las autoridades ordenan a los criminales acabar con el protagonista a cambio de un puesto en la embarcación. Se ve en la necesidad de defenderse, eliminando uno a uno a sus contrincantes de la manera más rápida y precisa para que no sufran. Todos los presentes se quedan impresionados por las habilidades de Gabimaru el Vacío, y después de detenerse la contienda, solo 10 bandidos quedan en pie, siendo Asachobe el rey de los bandidos, Kantetsu Tamiya el dragón de la espada, Yusuriha de Keisho, Keun el retorcido, Narugai la asesina de los montes, Harubo el monje de los reos, Akawin la cortesana devora hombres, Moro Maquilla el misionero convertido, Rokurota el gigantesco y el protagonista, quienes son enviados a encontrar la fruta de la inmortalidad. El jefe de la aldea Iwagakure en verdad era un inmortal.
Unas horas después, Gabimaru y Sagiri arriban a la isla, y a pesar de que el lugar se veía como el paraíso, el protagonista tenía un mal presentimiento. Este libera sus manos para adentrarse entre la vegetación. Sin embargo, la chica le exige que vuelva a atarse porque era una de las reglas de la misión. Él no tiene otra salida que hacer caso, y mientras se sujetaba por sí mismo, es atacado por Keun el retorcido. A Gabimaru no le afecta el golpe, y a lo único que le presta atención es que su adversario tiene las manos libres, y que a Tankillo, su verdugo, no le importaba a ese detalle, a diferencia de Sagiri, que aún le ordenó atarse. Keun advierte al protagonista que probará con él todo su arsenal, ya que su estrategia es acabar con todos sus contrincantes para que éste pueda ir en búsqueda de la fruta inmortal sin ser molestado. Keun contraataca con todas sus fuerzas, pero como no es lo suficientemente fuerte, es detenido y aniquilado en un instante. A Tankillo no le interesa que los criminales se maten entre sí, y corta la cabeza de Keun para regresar a casa. Pero antes le hace notar a Sagiri que la situación pronto dará un gran giro, debido a que los bandidos tratarán de sobrevivir a toda costa, sin importar quién se los atraviese. Y lo peor de todo era que el shogunato había contactado a más ninjas de Iwakure para conseguir la fruta inmortal. Adicionalmente le menciona que el próximo jefe de la familia llamada Saemon se asignará dependiendo a esa misión. Gabimaru escucha con atención la conversación, y al comprender que sus compañeros shinobus irían también por su recompensa, este pretende matar a Sagiri, ya que ella era un estorbo en su camino hacia la felicidad con su linda esposa. Al quedarse solos, los dos desenvainan sus espadas y luchan ferozmente uno contra otro, y a pesar de que el protagonista era capaz de derrotar a la chica fácilmente, este dudaba en lastimarla, ya que se sentía confundido, porque en el tiempo que convivió con su esposa, brotó en sí sentimientos de venganza y misericordia. Gabimaru acorrala a Sagiri en el piso. No obstante, este no puede matarla porque cree que se ha vuelto débil. La chica entiende que el protagonista es un hombre bueno, pero al crecer en un ambiente violento le hizo ser un despiadado ninja. Ella habla con el criminal, y al mencionarle que no huir de sus sentimientos es la verdadera fuerza que buscaba, este recuerda las mismas palabras que le dijo su esposa, y libera a Sagiri para que la acompañe en la travesía. Por otro lado, Kantetsu, el dragón de la espada, y Fuchi, su verdugo, encontraron unas ruinas de unas estatuas monstruosas de Buda. En ese momento, una mariposa con rostro de humano pica la mano del bandido. Este rápidamente entiende el mecanismo del insecto y corta su extremidad debido a que el veneno inyectado convertía a las personas en flor. Pero lo peor de la situación fue que los dos se vieron rodeados por unos monstruos gigantes e insectos que iban por ellos. ¿Tienes algún plan en mente? ¿Acaso no es obvio? Por supuesto que sí, acabaré con los más fuertes. De la misma manera, el protagonista y Sagiri iban a ser devorados por aquellos seres. Él decide enfrentarlos utilizando su ninjutsu hombre de fuego, pero su fuerza no era lo suficiente para acabar con todos, y durante la conmoción, inconscientemente rescata a la chica de los enemigos. En eso aparece Yuzuriha y salva a Gabimaru de ser atacado por un monstruo. Luego de calmarse la situación, la shinobi intenta seducir al protagonista sin ningún éxito y le propone a este formar una alianza hasta encontrar la fruta inmortal. Gabimaru no confía en la joven criminal y le cuestiona el hecho de estar acompañada por Genji y Senta, dos verdugos de la familia llamada Saemon. Ahí, este se entera que Moro Maquilla, el custodio de Kenji, había muerto en manos de la joven, y el verdugo se había unido a Yuzuriha con la excusa de que su compañero es insuficiente para controlar a la joven criminal, pero la verdad era que Kenji había caído en los encantos de ella. Yuzuriha intercambia información y le advierte al protagonista que las mariposas con rostro de humano son las más peligrosas y que el polvo de sus alas tiene un efecto alucinógeno. Aunque Gabimaru desconfía, acepta la alianza para volver a casa con vida, y le queda la duda de cómo murió Moro Maquilla. En cambio, Sagiri pierde el conocimiento al sentirse incompetente en esas circunstancias. En otro escenario, Asahi Chobe y su hermano menor Asahi Toma, su supuesto verdugo, planearon desde el inicio conseguir la recompensa del shogun para que el rey de los bandidos sea absuelto de sus crímenes.
Si bien los dos hermanos fueron hijos de un samurái, su desgracia llegó cuando el clan que su progenitor servía se disolvió por una acusación, por lo que luego de que su madre muriera por una enfermedad y su padre fuera decapitado al tratar de vengarse, los dos niños se unieron a unos bandidos, pero la forma de Chobe en adaptarse a las situaciones lo fortalecieron hasta convertirse en el criminal que es. Los dos hermanos pisan la isla y de inmediato se enfrentan a los monstruos. Aunque el rey de los bandidos parecía que iba a dejar atrás a su hermano, regresó a rescatarlo, ya que solo fue a recoger un arma de aquellos seres para aniquilar a las bestias por completo. Al concluir la contienda, Chobe y Toma planean encontrar el elixir inmortal para consumirlos ellos. Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mira así? De vuelta con el grupo del protagonista, Sagiri finalmente logra recobrar el conocimiento, para después ellos sentarse a hablar sobre su próximo paso a seguir. Dado que Gabimaru exploró recientemente los alrededores, pone en conocimiento de todos que las flores de la isla fueron algún día humanos, además de que no encontró en ninguna parte rastros de la supuesta fruta inmortal. El grupo comprende el problema y se pone de acuerdo que por el momento investigarán el medio ambiente de los monstruos para llegar a su objetivo. Tras culminarse la reunión, Kenji le ordena a Sagiri que regrese a casa porque no es lo suficientemente fuerte para continuar con la misión, y como es mujer, su trabajo es dar vida al nuevo descendiente de la familia llamada Saemon. Por otro lado, Narugai y Tensa, su verdugo, tratan de salir en un bote de la isla. Aunque los dos creyeron ver entre la neblina el barco que los trajo, lo único con lo que se toparon fue una barrera de barcos viejos que se hundieron alrededor del lugar. Al sentirse amenazados, Tensa desenvaina su espada, ocasionando que un monstruo marino los ataque abruptamente. En esta situación, Narugai recuerda cómo fue encarcelada por pertenecer a la clase Senka, las personas que no obedecen las órdenes del shogunato, por lo que al creer Tensa que ella era inocente, le informó sobre la aventura para que consiga su libertad. De vuelta a la pelea, el samurái se defiende ferozmente, a diferencia de Narugai, que se queda congelada debido a que piensa que lo que le sucede es un castigo divino por haber atraído sin querer a los subordinados del shogun a la aldea Sanka a la que pertenecía, y ser ella la única sobreviviente de su clan. Tensa habla con su acompañante y la convence de sobrevivir para que vuelva algún día a su hogar en las montañas. El dúo se abre paso a un pequeño bote y retornan heridos a la isla. Ellos se limpian de la sangre, descubriendo en ese momento el joven samurái que Narugai era una chica. Los dos se ponen de acuerdo en encontrar una corriente marina que los saque de aquel infierno. En cuanto a Sagiri, las palabras de Kenji revoloteaban en su cabeza, y a pesar de que Senda le mencionó que es mejor quedarse para controlar a Gabimaru, ella pensaba hacerle caso a su compañero. Sin embargo, al charlar con el protagonista, la chica se da cuenta que debe enfrentar a sus temores y le deja claro a Kenji que no se va a ir, porque ha decidido vivir su vida como ella quiere, aunque su padre y los otros samuráis no soporten su forma de hacer las cosas. En ese momento, el gigantesco Rokurota los ataca y logra lastimar gravemente a Kenji. Este niño come mucho. Eso es muy bueno. Está creciendo sano y fuerte nuestro Rokurota. El condenado iba a golpear a Sagiri, pero Gabimaru se entromete y detiene el asalto. Este se enfrenta a Rokurota y mientras luchaba se da cuenta que sus técnicas no le surgían efecto a su contrincante. Mientras tanto, Sagiri intentaba curar a Kenji, pero el samurái tenía en claro que iba a morir, y aun cuando no comprendía a la chica y su extraña forma de querer que nadie del clan muera, el hombre le obsequia su espada para que continúe su misión. Sagiri se une al protagonista, siendo la hoja de su arma quien logre cortar el pulgar de Rokurota. Entre los dos pretenden hacer que el gigante se arrodille para volarle la cabeza, pero la resistencia de este era superior. Incluso uno de sus golpes alcanzó a Gabimaru, y pese a que resistió el impacto, su cuerpo quedó herido. El dúo se idea una estrategia, y ahora el protagonista utiliza sus ninjutsus para incendiar el bosque. El gigante se comienza a asfixiar, y al caer al piso, su cuello queda expuesto, de manera que Gabimaru lo sostiene hasta que Sagiri se concentre. Ella hace desaparecer sus dudas y logra realizar un corte limpio, decapitando en un instante a Rokurota.
El gigante finalmente puede descansar, ya que su voraz apetito hizo que todos lo odiaran. La pelea se termina y como las llamas se estaban expandiendo, Gabimaru y Sagiri escapan del lugar. Ellos siguen la dirección en que los monstruos salieron, y al reencontrarse con Yuzuriha y Senta, los cuatro llegan al borde de un poblado. En cuanto a los hermanos Asai, luego de adentrarse en el bosque, se encuentran con dos hermosas mujeres inmortales, las cuales se molestan por interrumpirlas, y al reconocer que ellos son humanos, uno de aquellos seres se transforma en hombre y les advierte que los matará. Lo importante es verificar si los habitantes son enemigos o aliados. Eso es todo. De regreso con el protagonista, este se percata de la presencia de que alguien los estaba observando, y al enfrentarla se da cuenta que era una pequeña niña que huyó lo más rápido posible. Sin embargo, Gabimaru la atrapa, pero la pequeña se defiende y con un golpe extraño empuja al ninja para que la suelte. En eso, un hombre bonsai ayuda a la pequeña a huir, pero el protagonista encarga a Yuzuriha que acabe con la criatura, mientras que este sigue a la pequeña e intenta dialogar con ella para que se detenga. Al no hacerle caso, Gabimaru no tiene otra salida que utilizar la vegetación para capturarla. La niña empieza a llorar, y para consolarla llega Sagiri, quien la calma y la carga entre sus brazos. Los tres vuelven con Yuzuriha y Senta, y al estar por marcharse, el hombre bonsai les habla, pidiendo que les devuelva a la pequeña a cambio de darles información acerca del elixir y los misterios que guarda la isla. El grupo accede y son llevados a las ruinas de la aldea, el lugar donde aquel ser y la niña vivían. Pero antes de hablar, Yuzuriha y Sagiri toman un sanador baño. Los cuatro se sientan a conversar con la criatura, y se enteran que el elixir inmortal sí existía, y que se encontraba en el corazón de la isla. Adicionalmente, que el sitio está dividido en tres zonas. La primera, la región de la playa y bosque conocida como Aisho, la parte de la aldea, Koyo, y el interior, Horai. Si bien aquel monstruo les dijo todo lo que sabía, fue porque tenía claro que los humanos no podían salir de la isla, debido a que los Tensa, unos seres inmortales hermosos y que no envejecen, los matarían. Al respecto, los hermanos Asai fueron derrotados fácilmente por los Tensei, y aunque estaban gravemente heridos, seguían con vida dentro del pozo de cadáveres inundado por flores. De vuelta con el hombre bonsai, él les menciona al grupo que se llama Hoko y la niña Mei, y lo único que desean es vivir en paz en aquel paraíso terrenal. Ya fue suficiente. ¿Y tú qué quieres? Mientras tanto, Narugai y Tensa dieron una vuelta por la orilla, sin ningún buen resultado en encontrar una corriente que los saque de la isla. En eso, aparece frente a ellos un ser inmortal, el cual se apresura a matarlos. El joven samurái desenvaina su espada, y al luchar con su enemigo, se da cuenta que no puede derrotarlo porque se regeneraba, y decide cortarlo en pedazos con intención de darles tiempo para huir. No obstante, el inmortal alcanza al dúo en un instante, y al hallarse tensa por ser lastimado, una espada vuela a la cabeza de la criatura, y sale entre los matorrales Sion, el maestro del joven samurái, quien lo jala para alejarse de su adversario. Los tres se ponen por el momento a salvo, y a pesar de que el maestro Sion no podía ver, le comunica a su discípulo que ha encontrado una corriente para salir de la isla. Pero el único inconveniente es que no pueden llevarse consigo a Narugai porque es una criminal, por lo que pretende matar a la chica, así como le hizo con Akawin, la cortesana devora hombres. Tensa se interpone porque cree que su acompañante era inocente, y de la misma manera que su maestro la acogió cuando este era un joven descarriado, Tensa estaba dispuesta a proteger a Narugai con todo su ser. El maestro Xion entiende las buenas intenciones de su discípulo y permite que la chica los acompañe, pero en este momento ellos son nuevamente atacados por el ser inmortal, y como resultado, Xion es herido en el cuello. El joven samurái lucha ferozmente para resguardar la vida de sus seres queridos, y durante la contienda recuerda cómo su maestro fue el único que confió en su potencial. Tensa soporta los golpes de su adversario, y al percatarse que los tres iban a morir en manos de aquel ser, este se sacrifica y con toda su energía gana tiempo para que su maestro se lleve a Narugai del lugar. Así, el joven samurái finalmente perece, y aun cuando su maestro Xion no quería dejar a su querido discípulo, se marchó para honrar su sacrificio. Perdón, pero no puedo esperar las respuestas. Si los Tensen saldrán a atacarme, tendré que actuar. Por otro lado, Gabimaru, impaciente de esperar que los otros integrantes de su grupo
prosigan con la misión, decide irse solo en búsqueda del elixir, por lo que avanza por una especie de bosque petrificado hasta llegar a la puerta de Jorai. Pero antes de siquiera poder entrar, el ser inmortal que derrotó a Tensa aparece frente a este e impide que continúe. Los dos pelean formidablemente, obligándose el protagonista a utilizar todos sus ninjutsus. Aquel ser contraataca con una técnica especial, y aunque Gabimaru estaba herido, no se dio por vencido, y golpeó hasta el cansancio a su contrincante, con el propósito de que no se vuelva a regenerar. Al sentirse acorralado, el ser inmortal se transforma en una especie de monstruo floral gigantesco, y desde su cabeza lanza un rayo eléctrico que alcanza al protagonista. Este nuevamente se levanta, pero su enemigo lo atrapa y lo estruja hasta que pierde el conocimiento. De modo que Gabimaru empieza a soñar con su linda esposa. Él retoma la conciencia y al hallarse a punto de morir, consume su energía en un método que el jefe de la aldea le enseñó para llevarse consigo a su adversario. Este cae al piso y justo a tiempo Mei hace su entrada, llevándose del lugar al protagonista. En cuanto a Sagiri, Yuzuriha y Senta van en búsqueda de Gabimaru, guiados por el hombre bonsai, debido a que la criatura también quería encontrar a Mei. Aquel ser les cuenta acerca de los 7 inmortales, siendo ellos Yufang, Taofang, Sujin, Mudan, Ran, Kifa y Rei, el líder de los Tensei, el cual se dividió luego de volverse dios para dar vida a los protectores de Jorai. Adicionalmente les menciona, al encontrarse con el bosque petrificado, que él fue humano, al igual que muchos aldeanos que vivieron durante 1000 años, pero al pasar el tiempo los pobladores de la isla se convirtieron en aquellos árboles secos antes de morir. De regreso con el protagonista, este finalmente despierta al lado de la niña, y mientras pensaba una manera para enfrentarse a los Tensen, aparece Gantetsu y Fuchi. ¡Oh! ¿Estás pensando enfrentarte a mí en ese estado? Veo que eres calidad de primer nivel. Dado que los dos criminales estaban heridos gravemente, Gabimaru le propone al dragón de la espada formar una alianza para derrotar a los seres inmortales. Gantetsu decide aceptar, con el fin de volverse más fuerte y realizar su sueño de convertirse en una leyenda inmortal. De manera que el protagonista, al tratar de explicar lo sucedido, queda sorprendido al regresar a ver a Mei, ya que ella había crecido y podía hablar. Tras lo sucedido, todos los humanos de la isla analizan que la fuente de energía de los Tensen provenía del Tao, aunque ellos no entendían la forma de cómo hacerla fluir, porque se necesitaba mucho entrenamiento para controlar los movimientos de Yin y Yang. La única manera que existía era manteniendo el cuerpo en un estado intermedio entre la ira y la calma, pero por el momento no podían hacerlo, debido a que se enfrentaban a los monstruos sin raciocinios conocidos como los Hoshi. En cambio, los hermanos Asahi logran salir del hoyo, y furiosos por haber perdido el encuentro, pretenden vengarse del ser inmortal, y con lo listo que es Chobe, había descubierto que el punto débil de los Tensen era la parte baja del abdomen. En eso, ellos son interrumpidos por un monstruoso monje taoísta, discípulo de los Tensen, quien pide a los hermanos volver al agujero y convertirse en Tan, la energía de sus amos. ¡Chobe! Tenía potencial, pero no dejaba de ser humano. Ellos están en contra, por lo que Chobe se apresura a enfrentarse al monje, mientras que Toma acabará con los Hoshi que los rodeaba. El criminal se adapta rápidamente a la fuerza que fluía de su enemigo, y poco a poco su cuerpo va regenerándose a cada golpe que recibía, hasta obtener la victoria absoluta, gracias a que descifró cómo utilizar el Tao. De vuelta con el protagonista, este y sus compañeros intentaban entender lo que Mei les decía acerca del Tao. Sin embargo, al pretender dos monstruosos monjes llevarse a la niña con ellos, Gabimaru instintivamente se interpone. Aquellas criaturas querían que les entreguen a Mei porque la necesitaban para entrenar, y a pesar de que ella fue una creación incompleta del líder Rein, esta fue desterrada de Jorai, y las únicas salidas que le dio fue morir abandonada o convertirse en la compañera de cópula de los monjes, con el propósito de cultivar su energía a través del arte de intimar. El protagonista se opone rotundamente en dejar ir a la jovencita, y con ayuda de Gantetsu se enfrentan a los dos monstruos. No obstante, ellos no podían hacerle daño, debido a que las criaturas controlaban a las mariposas y 100 pies devora hombres
sufriendo a estos una metamorfosis desagradable que los recubría. Los dos criminales los atacan sin ningún éxito, hasta que Mei sujeta la mano de Gabimaru y con la explicación de Fuchi acerca de la fuerza que los enemigos utilizaban, este entiende cómo manejar el Tao y puede visualizar la dirección de los ataques de los monjes. El protagonista derrota fácilmente a sus contrincantes y trata de sacarles información sobre los Tensei. Mientras tanto, Sagiri, Yuzuriha, Senta y el hombre bonsai abren la entrada a Horai, sin imaginarse que Tao Fa, uno de los inmortales, los estaba esperando, y al instante decapita la cabeza de Hoko. La shinobi de inmediato pretendió huir porque notó que su enemigo tenía una fuerza sobrehumana, pero el ser inmortal la detiene y durante el forcejeo les menciona que no existe nada que se le parezca al elixir inmortal, debido a que la isla solo era un laboratorio y todos los monstruos son prototipos fallidos de experimentos, además de que el tan que se halla en el interior del lugar no se lo puede beber porque se convertirían en plantas. Yuzuriha se libera e intenta hacer reaccionar a Sagiri, ya que la reciente noticia le hizo pensar que Gabimaru no obtendría el perdón. Los tres planean escapar, sin embargo Tao Fa quería que la shinobi se quede y se convierta en tan de buena calidad. Aquel ser manda volar a los samuráis y pelea contra Yuzuriha de tal manera que la chica utiliza sus ninjutsus para detener el ataque de su adversario. Si bien ella era capaz de ver el Tao, no podía manejarlo por completo, lo que la hacía menos fuerte hacia su enemigo. Sagiri se levanta y con la información que le brindó la cabeza de Hoko, hace un corte debajo del ombligo del ser inmortal, pero de la misma forma que la shinobi no le hizo daño porque su flujo de energía no era lo suficiente para derrotarlo. No obstante, la samurái se concentra y en su próxima arremetida, el filo de su espada logra lastimar el cuerpo de su adversario, gracias a que por unos minutos pudo incrementar su Tao. Entre los tres unen fuerzas para enfrentarse a Tao Fa, y mientras que Senta y Yuzuriha sometían a la criatura para inmovilizarlo, Sagiri concentra su fuerza y rebana el punto débil de su enemigo. Por otra parte, el protagonista había eliminado a los dos monjes taoístas, de modo que ellos no consiguieron ningún dato sobre el elixir inmortal, y a la vez Gabimaru pierde el conocimiento por el sobreesfuerzo. Tras la aparente victoria de Sagiri, Yuzuriha y Senta, estos se toman un momento para descansar, hasta que la shinobi se da cuenta que el cuerpo de Tao Fa se había llenado de flores. En ese momento, el ser inmortal ataca a la chica, pero Senta se interpone hiriéndolo e inyectándole una especie de veneno que lo transformaba poco a poco en flor. Tao Fa se convierte en un enorme monstruo floral y de inmediato iba a arremeter contra los tres humanos. ¿Los mato? ¡Los mataré! Pero justo a tiempo lo salva el maestro Shon, el cual le ordena a Narugai cortar los brotes del cuerpo de Senta y que se aleje de la pelea, al igual que Sagiri y Yuzuriha. El maestro Sion logra percibir el flujo de energía de la bestia y corta exitosamente las ramificaciones que lo estaban atacando, pero por un pequeño rasguño, este se ve infectado por los brotes. El samurái detiene la transformación al remover de su humanidad aquellas flores, aun cuando sabía que podía morir desangrado. Sagiri no puede seguir observando, y al decidirse a ayudar a su compañero, Narugai la abraza para que recupere su fuerza. Las dos van en su auxilio, a diferencia de Yuzuriha, que aún quería vivir. Las chicas distraen al ser inmortal con el fin de que el maestro Sion encuentre y rebane el punto débil de la bestia. Este se abre paso entre las ramificaciones y al ascender en la espalda del enorme monstruo, Senta le grita que corte el ovario de la flor. El maestro Sion concentra su Tao y de un golpe destroza la fuente de energía de su enemigo, quien se alegra de poder descansar ya que ha vivido durante 1000 años. Luego de calmarse todo, a Senta no le queda más tiempo, y en brazos de Yuzuriha, la persona que envidió porque podía hacer lo que quería, muere con una sonrisa. En cuanto a Gabimaru, él despierta asustado de encontrarse en una cueva rodeado de sus compañeros. A la misma vez, las tres chicas y el maestro Sion se resguardaron en una residencia en el interior de Horai, pero Yuzuriha saca a relucir que existe una posibilidad de que el jefe de la aldea del protagonista utilizara una clase de ilusión para controlarlo.
por lo que todo a lo que se refiere a la esposa de Gabimaru podría ser solo su imaginación. En cambio, el protagonista se sentía confundido con la situación, porque temporalmente había perdido sus recuerdos, pero prefería guardarse la información porque no reconocía a sus acompañantes e incluso no podía distinguir en su cabeza el rostro de su esposa. A continuación leeré las nuevas órdenes del Shogun. El clan Yamada irá de nuevo al paraíso terrenal. Elige a los indicados para la misión. Así termina el anime. Nos vemos. Bye.